FM 89.1, Radio Universidad. A 27 minutos de las 3 de la tarde tenemos la oportunidad ahora, María, de charlar con la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, con Florencia Lampreave. Y esto es por un proyecto de ley que se está presentando. Me imagino que usted, María, está muy atenta, por supuesto. Sí, y es obvio. Lo que tiene que ver con la oferta de un menú vegano para las escuelas y también para otros sectores de la administración pública. Interesante, algo que no está contemplado. Incluso había algunos proyectos también para que en los restaurantes, ¿no?, en las casas de comida, esté obligatoriamente ese menú vegano o vegetariano, ¿no? Pero bueno, este es un proyecto que sale desde la provincia de Buenos Aires para que se incorpore un menú vegano en las escuelas. Lo está presentando Florencia Lampreave, diputada nacional, y nos atiende en esta tarde. Hola, ¿qué tal, Florencia? Buenas tardes, mucho gusto. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto también para mí. Muy bien, gracias por atendernos. Contanos, Florencia, ¿de qué se trata este proyecto? Yo lo resumía recién un poquito, pero ¿por qué surge y cómo es un poco el estado en el que está? Bueno, mira, el proyecto este del menú vegano en realidad es una iniciativa que vienen militando varias organizaciones, digamos, ambientales y otras organizaciones que digamos, del veganismo, Animal Libre, Alianza por el Clima, que son varias organizaciones que se reúnen ahí, que nos presentaron esta iniciativa, digamos, con el espíritu de garantizar, porque, digamos, muchos de los que siguen una dieta vegana y un modo de vida, porque en muchos casos es más que una dieta, que una elección culinaria, sino también en muchos casos el veganismo también es una filosofía de vida respecto al no consumo de lo que viene de origen animal o al no especismo, que, digamos, de poder garantizar en las instituciones estatales una opción vegana, más, digamos, una opción quiere decir que tengan una alternativa que no sea, como en muchos casos, que te dan, no sé, la guarnición, que sea igualmente nutritiva, pero que sea una opción entendiendo que también es una población que está creciendo de manera transversal en todo el país y que, bueno, que merecen respetar su derecho, como todos, al acceso a una alimentación que respete su cultura y sus creencias, que eso es algo que está establecido en la Constitución. Y en función de esa iniciativa y de ese proyecto, nosotros trabajamos una propuesta propia, lo hicimos también en conjunto con el Ministerio de Salud para garantizar y también para evaluar las posibilidades de menú que había, cómo era para que sean igualmente nutritivos, si eso alteraba los presupuestos, hiciera algo posible, y como también el Ministerio venía trabajando en la adaptación de las guías alimentarias para la población argentina, para también poder brindar una orientación para quienes siguen, que es cada vez más, como decíamos, esta opción, que es la opción vegana, tengan una orientación legitimada por el Ministerio de Salud, porque también hay muchos mitos respecto de la alimentación vegana, ¿no? Muchos que dicen que no es igualmente saludable, que si no tenés proteínas animales. Así es que en función de eso, trabajamos un proyecto que es el que hemos presentado y que lo que garantiza es que haya una alternativa en las instituciones públicas, obviamente que como es un proyecto nacional, jurisdiccionalmente eso después se tiene que adaptar en cada provincia o en cada jurisdicción, pero todo lo que tiene que ver con lo que depende del Estado Nacional, y luego es un marco para las adhesiones a nivel jurisdiccional. Florencia, ¿conoces o estás al tanto de actualmente cuál es el menú en general? Vos decías, hay diferentes opciones dependiendo de las provincias y va cambiando, pero en general, ¿de qué consta el menú hoy por hoy? No, es que no tiene que ser algo determinado. Nosotros hicimos ahí una simulación que no le No, me refiero a actualmente, no el menú vegano, sino actualmente lo que sucede hoy, digo, en los comedores. No, es que no es para también vos me estás planteando como, no está orientado necesariamente a los comedores, hay que hablar que estamos hablando de dependencias estatales nacionales, podrían ser hospitales públicos nacionales, y en el caso de escuelas tiene necesariamente que pasar por algo jurisdiccional. Claro. Sí se podría adaptar lo que tiene que ver con los servicios de apoyo alimentario a través de nación, pero luego tiene que haber siempre una adhesión de provincias por cómo está estructurada nuestra Constitución para que vaya a los comedores. De cualquier manera, eso, digamos, va variando, porque hay menús escuelas que son viandas y que todavía, digamos, claro, hay que mejorar los servicios de viandas o lo que sea, que puede no ser ni suficiente ni completo, ni siquiera el menú omnívoro, ¿no? Digo, eso también tiene que ver con otra problemática. Lo que acá busca es garantizar que exista esa alternativa, entendiendo que aparece cada vez más esa población y que hay que contemplar. Y también se piensa en estos términos, por ejemplo, uno está internado en un hospital, por ejemplo,
y tal vez no tiene la alternativa de, o te dan una guarnición que es nutritivamente más deficiente. Simplemente significa de garantizar esta alternativa en el marco de que hay una diversidad que hay que contemplar y que hay un derecho constitucional a uno a acceder a una alimentación como cualquiera. Simplemente es eso, y obviamente además no establece un menú obligatorio vegano para todo el resto, sino que simplemente es por si existiera esa población, y por eso también contempla el proyecto de ley una especie de relevamiento que se va haciendo y que va nutriendo también la información que se tiene en el Estado Nacional para saber cuánta es esa población, en qué lugares. Territorialmente hay digamos, en cada recorte territorial uno tiene muchas diferencias respecto a los menús, ni hablar si pensamos a nivel nacional en términos regionales, ¿no? La cultura alimentaria de cada lugar. Pero, digamos, cómo es hoy un menú varía, digamos, no en todos los lugares es igual, porque el SAE, vieron, no sé, yo estoy en provincia de Buenos Aires, soy de Hurlingham, y el manejo, digamos, de la cuestión de los comedores escolares también varía mucho de acuerdo a las jurisdicciones, inclusive municipales. Esto es lo que uno conoce por el territorio, ¿no? También está con nosotros María Braga, en representación de los vegetarianos, ella por este programa por lo menos, y tiene alguna consulta también, Florencia. ¿Qué tal, Hola, María, Florencia? ¿cómo estás? Gracias por atendernos y gracias por la iniciativa también, porque me ha pasado de estar internada y que conformarme con la guarnición, ¿no? Sobre todo a veces en un postoperatorio donde es necesario recuperarse pronto y estar ahí a puré de zapallo a veces no es muy sano y no es muy agradable, ¿no? Vos mencionabas recién que se evaluó la cuestión de costos, ¿no? ¿Tenés algún dato comparativo de, por ejemplo, sé que es para varias áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el menú escolar, de cuánto es el valor comparado el menú omnívoro con respecto al menú vegano? Y lo que vimos es que podía llegar a ser hasta un 20% más barato, porque digo, como hay una idea de que lo vegano puede ser más caro, como opción más saludable, se hicieron, lo que digo es todo es estimaciones, pero yo adjunté el informe en el proyecto de ley justamente para que sea visible para todos, comparando, por ejemplo, un menú común de un día, digamos, un omnívoro en un comedor o en un lugar de apoyo escolar, un menú posible, digamos, no sé, una polenta con una boloñesa y algo semejante, y para cada caso igual, una colación, como si fuese la que utilizamos los datos, como decía, del Ministerio de Salud, digamos, una opción que incluye de proteína animal, y la opción más o menos parecida, y nos daba que puede ser igual o inclusive un poquito más accesible, un poquito más barata, utilizando también se buscó que sean elementos que las cocinas, también para no alterar la cuestión de la logística, porque hay un tema también que es que uno dice cuando uno compra agregadamente para comedores, también hay un tema de logística, que sean elementos o ingredientes que en general ya sean comprados, si bien hay otras posibilidades que también las pusimos, por ejemplo. Te digo esto porque obviamente, como te imaginarás, María, cuando sacamos este proyecto de ley, y por la organización en la cual yo se buscó ridiculizar este tema, entonces aparecieron títulos como "La Cámpora propone comer albóndigas de porotos", ¿no? Una cosa del estilo, y yo esto lo quiero decir porque es muy fácil de banalizar, o también aparecen todos los que dicen, porque está bien entrar en esa discusión y profundizar un poco, el que dice, bueno, ahora como no se puede pagar la carne, entonces vamos a... No, esto no es para proponer que quienes hoy consumen carne no puedan acceder a una carne a precio accesible, no tiene nada que ver con eso, no le impone nada a nadie, simplemente garantiza el derecho de quienes ya optan por otra alimentación de tener una porción que puede llegar a ser un porcentaje del 10% como mucho en una escuela, es decir, que haya una opción para ese porcentaje, no el resto altere su menú o tenga que comer lo mismo que los demás. Esto por un lado. Y luego los menús, lo que decía, lo que sí quisimos es presupuestariamente, por lo menos, que quede claro que se podía tener una alternativa igualmente nutritiva, igualmente variada, y por el mismo, inclusive por menos valor, que es hasta en algunos casos hasta un 20% menos que lo que puede salir el menú tradicional. Te creo y te entiendo lo de la burla y la banalización, porque es más o menos la historia de mi vida, ¿no? Por ser vegetariana desde muy chica, ¿no? Y me parece además una medida súper inclusiva, ¿no? Porque imagino ese niño, esa niña que no quiere, no puede comer un menú omnívoro o estar llevándose su comida o teniendo una malnutrición, ¿no? Está básicamente pensado en esto, y también en una mirada que se está teniendo en el último tiempo de quizás otra relación con las otras especies y con el medio ambiente. No nos olvidemos de lo que nos está pasando con la pandemia, que tiene mucho que ver con las enfermedades de origen zoonótico. Y hay recomendaciones en todo el mundo de distintos organismos, no te digo de eliminar completamente
los alimentos de origen animal, pero sí de hacer una reducción sobre todo el consumo de carnes rojas, así que este menú también iría en concordancia con lo que sugieren estas organizaciones, ¿verdad? Tal cual, por eso decía también que está, lo que digo es que enfatizamos en la otra perspectiva que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la cuestión de la diversidad, para que nadie sienta que en función de una perspectiva que sin duda empieza a aparecer en el mundo, que tiene que ver con cuán sustentable es nuestro consumo promedio de carne, más allá de las creencias, más allá de la filosofía, si es no especista, no especista, pero aún creyendo que o queriendo incluir carne o proteína animal en nuestro menú, sabemos que a nivel mundial se está planteando la insostenibilidad de eso desde el punto de vista ambiental, pero sin entrar en esa discusión, lo que decimos, hoy por distintos motivos cada vez son más las personas que optan. En muchos casos es una cuestión filosófica, en muchos casos también es una cuestión de salud, esto también hay que decirlo, que la Organización Mundial de la Salud, quiere decir, no es un tema de elección de un circuito, sino también recomienda también, por ejemplo, el consumo de carne roja elevado cuando uno tiene una problemática o dicen que puede producir cáncer, eso es una cuestión que no es un invento, digamos, de uno, pero digo, algunos optan por una cuestión de salud, reducir su consumo de carne. Otros optan por una cuestión ya filosófica y no se le puede imponer o violentar a alguien que tiene una cuestión filosófica y una forma de vivir que tenga que consumir algo que no está de acuerdo a sus creencias. Entonces a veces se dice, no, parece que es como una decisión porque no tenés una alergia a una enfermedad. No, no es así, es ser inclusivo de acuerdo a una lógica y además hay un montón de aristas que se pueden discutir que tiene que ver con lo que vos estás planteando, por eso yo comentaba que muchas de las organizaciones que lo impulsan son organizaciones ambientales que discuten un poco lo que tiene que ver con la ganadería industrial a nivel mundial, cuál es la forma, digo, obviamente que hay formas y formas también de producir carne, algunas tienen que ver con la discusión por los feedlots o los lugares de encierro de los animales y hay otras maneras que pueden llegar a ser más sustentables, pero que por ahí no son, como decir, extrapolables a una escala, por ejemplo, toda la lógica de la ganadería integrada o de pastoreo, como nosotros en Argentina tenemos mucho esa opción, pero que tal vez a nivel mundial no sería sostenible. Digo, está esa discusión también sobre el modo de producir. No es lo que toca este proyecto y lo aclaro también porque si no ya entramos en una siguiente polémica y empezamos por la cuestión de por lo menos garantizar algo que está establecido, que es el derecho de todos y de todas a acceder a una alimentación nutritiva, inocua y saludable de acuerdo a sus creencias. Eso es como lo que garantiza el proyecto y sí toca un montón de aristas, por eso me imagino que en tu caso, pero digo, muchas de las personas que optan por esta alimentación, en muchos casos es una cuestión de salud, en otros casos es una cuestión de, digamos, de filosofía valorativa, digamos, de esto del no especismo, y en otros casos también tiene que ver con la cuestión de lo que estamos atravesando como humanidad, que es el impacto ambiental que tiene también el consumo de carne o de cualquier y además, de origen animal. Me imagino yo, Florencia, porque yo suelo leer mucho e informarme bastante acerca de cuestiones que tienen que ver con la alimentación vegetariana y vegana también, que en general el argentino, la argentina promedio, no suele consumir demasiadas legumbres, que son una fuente riquísima de un montón de cosas y que quizás quedan bastante excluidas de las mesas argentinas. Quizás también esto incentiva un poco en, más allá de la gente, de si consuma carne o no, empezar a incorporar otras cosas. Imagino yo, ¿no? Que a los niños y a las niñas siempre les gusta ver qué está comiendo el compañero o la compañera, empezar también a despertar esa curiosidad por algunos alimentos que quizás no forman parte de su menú habitual, ¿no? Tal cual, es que también es esto, si no se empieza, o sea, si no se ofrece, se desconoce, y en muchos casos además se ha dejado de comer un montón de cosas que comíamos de manera nuestra propia raigambre cultural y tradicional, porque digo, ha ido dando paso, digamos, nuestra línea cultural a un consumo, porque uno cree que consumir carne es algo que llevamos desde los ancestros y otro tipo de consumos no, y no es así. Por eso, por ejemplo, nosotros también estamos dando la discusión por la ley de etiquetado frontal de alimentos, y esto va a los productos envasados. La dieta ha mutado, las pautas culturales de consumo han mutado de acuerdo a un modelo de producción distinto, donde cada vez somos más dependientes del supermercado, de los productos envasados ultraprocesados, digo, un montón de cosas, y hemos dejado de consumir cereales, legumbres, lo que venía suelto, y también productos frescos, inclusive si fueran carnes, leches o la propia frutas y verduras en la verdulería. Entonces, hay otra discusión también que tiene que ver con qué es lo saludable y de poder diversificar también nuestra alimentación, y que, como vos bien decís, el hecho de incorporar esa perspectiva de algunos también permite al otro ver que eso existe, ver cómo se puede cocinar, ver que es una posibilidad y permitir elegir, digamos, permitir esa opción.
hoy no aparece como opción directamente. Entonces también hay detrás, en realidad es al revés, creo que la creencia está en pensar que solamente tiene que ser por ese lado y también hay que discutir la calidad de la alimentación en este sentido de empezar a diversificar y a tomar acceso, que por ahí en el pasado ocurría y que luego hemos abandonado con otros alimentos u otras fuentes de nutrientes, como pueden ser, en este caso que vos mencionabas, las legumbres, pero también ocurre con un montón de cereales que tampoco están acostumbramos tanto a incorporar en nuestra dieta cotidiana. Hay toda una discusión por el acceso a una alimentación saludable, la diversificación y después también por los modelos productivos, porque siempre nos gusta decir a nosotros que detrás de lo que uno consume está el modelo productivo que alienta, detrás de nuestro plato también está el modelo productivo que uno alienta. Y en esto sí, a mí me encuentra muy comprometida toda la discusión global, entonces más allá de qué alimentación sea la que uno define o elige, si es omnívora, si es vegana, si es vegetariana, también hay una discusión transversal que tiene que ver por la calidad de la alimentación, por la diversidad de la alimentación y por tener una mesa más nutritiva, porque hoy lo que nos está pasando es que como sociedad tenemos un problema de salud pública ligada justamente a que consumimos cada vez menos nutritivamente y hay un problema de malnutrición, diría por exceso, que es transversal a todos los estratos sociales, pero que además impacta a quienes menos recursos económicos tienen y que está impactando fuertemente en la población de niños, niñas y adolescentes, y eso es un problema para todos y todas, que ya no es solamente el hambre, sino la calidad de la alimentación. Lo último, Florencia, agradeciéndote por este contacto. Recién mencionaste la ley de etiquetado. Nosotros acá es algo que estamos siguiendo también desde el programa. Sabemos que hoy está empezando una campaña de la Semana de la No Dulzura, ¿no? Justamente para concientizar acerca de la moderación en el consumo de azúcar. ¿En qué estado está esa ley de etiquetado? ¿Cómo lo ves como para que...? Porque había tenido un dictamen, un tratamiento, una media sanción, pero ha quedado ahí que no sabemos cómo sigue esta cuestión. Bueno, no, obtuvimos muy recientemente un dictamen, o sea, logramos el dictamen por amplia mayoría en la reunión de todas las comisiones que lo tratan en diputados. Es el proyecto que ya obtuvo la media sanción, como vos bien mencionabas, en el Senado. Claro. Es decir, que hoy estamos en condiciones de meter el tema en el temario de las próximas sesiones legislativas y esa es nuestra intención. Hay una prioridad de parte del bloque de Frente de Todos también para colocarlo en esa agenda y por eso logramos ese dictamen y estamos en condiciones de tratarlo próximamente. Esperamos que en agosto. En agosto se podría tratar la ley de etiquetado. Sí, esperamos que pueda ser en agosto. Bien. Esa es nuestra intención de poderlo tratar y que ya está en condiciones porque hace muy poquitos días tuvimos finalmente, luego de muchas sesiones informativas, logramos dictaminar por amplia mayoría el proyecto, esto hay que decirlo, porque una gran discusión sobre el proyecto que ya obtuvo la media sanción. Y sobre ese queremos trabajar, así que nada, hay expectativa de que tengamos esa ley y nada, acordamos obviamente con todas las campañas y estamos en conjunto con las organizaciones siguiendo, militando este tema para que se mantenga su jerarquía. El tema de la Semana de la No Dulzura es clave, o sea, el consumo de azúcar en Argentina nosotros rankeamos en consumo de azúcar en América Latina per cápita, también en consumo de bebidas azucaradas y como decía, esto sí es un problema serio de la salud pública porque nos está enfermando, genera enfermedades crónicas no transmisibles que son la principal causa de muerte en Argentina, digo, amén de la pandemia, sigue siendo uno de los problemas, es como una pandemia silenciosa y tenemos que revisar, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con cómo nos estamos alimentando y qué es lo que estamos bebiendo y comiendo. Así que nada, el proyecto de etiquetado en esta línea de perspectiva de salud integral es fundamental y hay compromiso del bloque de ponerlo entre las prioridades próximamente. Ahora sí, lo último, pero porque me quedé con esto que dijiste, que salga el proyecto que tiene media sanción. ¿Hay muchas presiones, o no sé cómo decirlo, para cambiar algunas cuestiones que tienen esa media sanción, que están en ese dictamen? Es que hubo muchas discusiones en torno a distintas, digamos, no solamente presiones directas, decimos, más allá de las presiones que obviamente de la gran industria alimentaria existen y a veces están de manera, como decimos, directa y a veces de manera indirecta, con campañas de desinformación, planteando que esto demoniza alimentos, que nos va a generar trabas o problemas comerciales, que va a generar problemas de empleo, digamos, todas las cosas que suelen ocurrir cuando uno intenta avanzar en este tipo de regulaciones. También en función de eso hubo muchas discusiones sobre el articulado, quiere decir los aspectos del proyecto. Por ahí todo el mundo, nadie se acuesta a decir que estemos en contra de que la gente tenga una mejor información o acceda a información clara sobre lo que consume alimenticiamente. Pero algunos después lo que intentan es flexibilizar la herramienta e ir por sistemas de etiquetados que son más suaves o menos, digamos, no estos octógonos negros que advierten
o el criterio que mide cuándo un producto es excesivo o no, pero bueno, estamos defendiendo, justamente decimos el de la media sanción, que son estos octógonos negros, digamos que es un sistema de advertencia que advierte cuando hay exceso, y en función de el sistema de perfil de nutrientes, esta vara que mide cuando un producto es excesivo o no, que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y que es la que ha adoptado también más recientemente México. Muchas gracias, diputada, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Ahí estaba, Florencia Lampreave, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y este proyecto de ley del que hablábamos en un principio, el menú vegano no solamente en las escuelas, sino en la administración pública, también en hospitales, y bueno, la posibilidad de que también, por otro lado, atenta a este tema la diputada con respecto a la ley de etiquetado frontal, algo que hemos tratado acá en el programa, María, y que ya tiene un dictamen para ser tratado. Será en agosto, como adelantó la diputada. Lo veremos, lo sabremos, ya faltan poquitos días, así que nada más que agregar con respecto a esto, simplemente a lo último, ¿no? Porque que salga tal cual está el proyecto, esa media sanción que ya tiene en el Senado, quiere decir que se convertiría en ley. Ahora, si tiene algún tipo de modificación, ahí deberá volver al Senado, claro. Entonces será una cuestión engorrosa para que termine saliendo justamente la ley tal como está, ¿no? Sí, además lo que aclaraba Florencia recién, ¿no? Que la Argentina viene ahí como rankeando el consumo, por ejemplo, de azúcares, en esto que comentabas vos de la semana de la no dulzura, en la que se alerta sobre el consumo de azúcar. Nuestro país consume en forma diaria por habitante el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que hace algunos años empezó a realizarse esta semana de la no dulzura, que cada año tiene un lema, y este año es azúcar oculto al frente, sobre todo, ¿no?, para apoyar la implementación de la ley de etiquetado frontal en alimentos, que esperemos que sea inminente, que sea ley, como hemos dicho tantas veces. Faltan 10 minutos para las 4 de la tarde. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.